Bueno, entonces hemos hecho una revisión de la parte que corresponde a vascular. El día lunes, que tenemos clase también 7:30, abajo 7:30 del grado. Ese día sí no hay problema, vamos a estar abajo. Vamos a hacer otra revisión de lo que habíamos hablado todo esto. Y ahora vamos a enfocarnos al otro problema que viene a ser los problemas obstructivos, y nos vamos a referir, miren ahí está bien, obstructivo, y nos vamos a referir a lo que viene a ser las vías aéreas, ¿no? Vías aéreas. Tienes que poner, me he puesto para... Sí, lo puse. No avanza. Ya, ahí está. Bueno, entonces ahora nos vamos a referir a obstructivo, y como vemos aquí, el obstructivo nos vamos a referir siempre a las vías aéreas. Y como habíamos dicho esta mañana, las vías aéreas puede ser desde las fosas nasales hasta los bronquiolos terminales. Cualquier cosa que ocurra a ese nivel, que obstruya obviamente, entra dentro de este problema, ¿no? Vamos a hacer una revisión de lo que viene a ser, estudiamos el año pasado, lo que viene a ser las vías aéreas, y que en este pulmoncito fisiológico lo representamos en la parte del cuello de este balón de química. Y como habíamos dicho, aquí según este esquema de Netter, empieza aquí en la tiroides, en la laringe, y va a terminar en los bronquiolos terminales acá, ¿no? Versus la parte esférica, que representa el resto. Y el resto se va a diferenciar en las vías aéreas, en que en esta zona se realiza lo que también dijimos esta mañana, intercambio gaseoso. La gran diferencia entre uno y otro: en las vías aéreas no hay intercambio gaseoso. Aquí sí. Muy bien. Entonces, tenemos que, en este esquema de acá, de la tráquea a los bronquiolos terminales está de la división 0 hasta la división 16 más o menos, va a cumplir esta función, y el resto va a ser la zona de intercambio. ¿Cuál es la función? Es conducción. ¿Qué cosa conduce aire desde la atmósfera hasta la zona de intercambio? Y el otro lado viene a ser la zona de hematosis. ¿Qué cosa es hematosis? Respiración externa, intercambio gaseoso. Muy bien. También el año pasado habíamos dicho que la tráquea es una sola, pero las zonas de los bronquiolos terminales son 10 a la 4, o sea casi 100.000 bronquiolos tenemos. Y alveolos, ¿cuántos? Aquí tenemos 300 millones de alveolos, ¿no? 300 millones de alveolos. Si nosotros estiramos estos 300 millones, ocupan más o menos 80 metros cuadrados, más o menos el doble de esta aula. 80 metros cuadrados. Pero las vías aéreas no solamente tienen la función de conducción, sino también tienen estas otras funciones que habíamos dicho, que son humedecer. ¿Qué significa humedecer? Que el aire, independientemente de la humedad ambiental, en nuestros alveolos tiene que estar 100% humedecido. 100% humedecido. Atemperar, también igual. En ese momento hace frío, tendremos ¿cuántos grados? 14 grados, 15 grados. Cuando llega a nuestros alveolos, tiene que tener ¿cuánto? 37 grados. Ahora, si estuviéramos en un lugar donde es 40, 42 grados, tendrá que enfriarlo a 37. Por eso decimos atemperar. Y por último, de acuerdo al tamaño de la molécula, vamos a purificar. Va a purificar de acuerdo al tamaño de la molécula. Eso todo fue estudiado el año pasado. Normalmente las vías aéreas
ofrecen una resistencia al paso del aire. En condiciones normales, esta resistencia no la percibimos. No la percibimos. ¿Y a qué se debe? A estos factores. ¿No? Oye, tú que te estás durmiendo, tú, lee. Resistencia de corriente de aire. Heterogénea. Tráquea, bronquiolos terminales. La tráquea tiene 18 milímetros. 18 milímetros de luz. Y los bronquiolos terminales 0.7 milímetros. ¿Sí ve? La ramificación irregular no es dicotómica ni simétrica. Claro, no es dicotómica, o sea que no siempre se divide en dos, sino puede dividirse en tres, en cuatro, ni tampoco las divisiones son todas del mismo espesor. Una más gruesa, la otra más delgada, sigue. La luz no es necesariamente circular. Ok. El cambio de diámetro rápido o lento. Claro, esto puede deberse a la presencia del síndrome del sistema nervioso vegetativo o a la presencia de productos químicos. Por último, tubo flexible, extensible y comprensible. como es un jeve entre comillas, ¿no? Lo único duro que tenemos nosotros es el hueso aquí, pero todo el resto tiene flexible y todo material flexible tiene estas características. Ahora, cuando ocurren alteraciones fisiopatológicas, todos estos factores agregan esa resistencia, hacen que haya más resistencia al paso del aire, ¿no? Y es lo que vamos a ver ahora, todos estos factores, ¿no? Paulatinamente iremos desarrollando estos factores. ¿Qué cosa es lo que pasa? Lo que pasa es de que la resistencia aumenta cuando el flujo que debería hacerse laminar se vuelve turbulento por algunos de estos factores mencionados anteriormente, ¿no? Estos factores patológicos van a alterar eso. Aquí vamos a tener este esquema en el cual, miren ustedes, esto de acá representa, este es un tubo, esto viene a ser ¿qué cosa? La vía aérea. Esto de acá es el tejido peribronquial, los alveolos, aquí tenemos la pared de la vía alveolar y aquí tenemos lo que vendría a ser la luz tubular. Entonces tengamos bien este esquemita claro y vamos a empezar a analizar. El primer caso, obstructivo. Olvidémonos del texto, vamos a ver qué pasa en esto con esto. Comparemos estas dos figuras. A ver, Anita, ¿qué cosa ves? De aquí a aquí, ¿qué diferencia hay? La luz es amplia, regular, la pared es regular. ¿Cuál es la diferencia? Lo más simple que ves. La luz está más pequeña. Que aquí hay algo que ocupa la luz tubular y la está obstruyendo, la está disminuyendo. Punto. Así miraba el esquema. Ahora, ¿qué puede ser esto? Esto puede ser una obstrucción parcial debido a un exceso de secreciones, que puede ser moco, obviamente, que puede producirse en los casos de bronquitis crónica, edema agudo del pulmón, inspiración de sustancias extrañas, por ejemplo, o puede ser también total, como está acá, y el ejemplo que se me ocurre, por ejemplo, cuando estamos chiquitos, nos metemos cositas a la boca. De repente viene el hermanito, te empuja alguna cosa y lo que tenías en la boca se te pasa. Si se te pasa al tubo digestivo no hay problema. El problema es cuando se va a las vías aéreas, ¿no? Entonces la obstrucción puede ser parcial o puede ser total. Muy bien. En este otro ejemplo que vemos aquí, ¿qué cosa es lo que apreciamos? A ver, señorita, ¿qué ve usted aquí? Este esquema de este esquema. ¿Cuál es la diferencia? Engrosamiento en la pared. Fuerte, fuerte, fuerte. Engrosamiento en lo que es la pared. ¿Que trae como consecuencia? Una obstrucción. ¿Cómo? La disminución de la luz. Muy bien. Disminución, engrosamiento de la pared que trae como consecuencia disminución de la luz tubular. Es lo que vemos en el ejemplo. Aquí, ¿qué cosa vemos? Algo que ocupa la luz tubular
que está trayendo como consecuencia disminución de dicha luz. ¿Cuáles son las causas de este engrosamiento de la pared? Aquí tenemos. ¿No? A ver, lee tú mismo. Contracción del músculo liso bronquial, asma. Hipertrofia de las glándulas mucosas, bronquitis en la bronquitis crónica, e inflamación y edema en el asma y bronquitis crónica. O sea, esas causas producen ese engrosamiento de la pared. Y aquí tenemos el tercer caso. ¿Qué dice el caballero de buzo rojo? ¿Qué diferencia entre esto y esto? Hay una irregularidad en el caso de la pared. De la pared, ¿no es cierto? ¿Por qué? Bueno, está bien, la irregularidad en esta pared, ¿qué cosa te dio como consecuencia? Relativamente está disminuida la luz. ¿Cómo? Relativamente está disminuida la luz. Disminución de la luz tubular. Ahora, ¿por qué esta parece arrugado entre comillas? Porque el tejido peribronquial, que es de esta característica, se ha roto, se ha enralecido, y entonces como este es un tira y afloja, ¿no es cierto? La luz tubular se mantiene estirada porque el tejido peritubular lo mantiene estirado, pero si ese tejido se deteriora y el tubo, como es compresible, decíamos, entonces tiende a arrugarse como está acá. ¿Cuáles son estas causas? Aquí tenemos, léelo tú mismo, ¿cuáles son? Destrucción del parénquima pulmonar. El enfisema, destrucción del parénquima pulmonar, como ocurre en el enfisema. Pérdida de la tracción radial, ganglio linfático hipertrofiado, Neoplasia, ¿no? También puede haber edema, pero claro, o sea, cuando esto se edematiza, también hace que se pierda esa característica. ¿Está claro? Entonces, ¿cuáles son las tres características que tenemos en estos tres ejemplos que hemos visto? ¿Cuál es lo común? Que haya algo que ocupe. Algo que ocupe, uno, La irregularidad en la pared. dos, Engrosamiento. engrosamiento. ¿Qué trae como consecuencia? Disminución de la luz. Disminución de la luz. ¿Y la disminución de la luz qué trae como consecuencia? Obstrucción. Bueno, trae como consecuencia ¿qué? Fuerte. Hipoxia, no. Fuerte. Insuficiencia, edema. Aumento de la resistencia al paso del aire. Más resistencia. Aumento de la resistencia al paso del aire. Resistencia al paso del aire. Bueno, ¿cuáles son las enfermedades obstructivas? Enfermedades obstructivas que vamos a describir. La primera es esta que se simplifica con EPOC. ¿Y qué cosa viene a ser? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Su nombre lo indica. Es una enfermedad obstructiva ¿de quién? De las vías aéreas. Crónico, ¿qué significa? Largo tiempo. ¿Dónde ocurre? En los pulmones. Así decimos, está todo descrito. Y decimos que, a ver, vamos leyendo. A ver, el caballero de camisa cuadros, lee. Término mal definido para pacientes que presentan enfisema y o bronquitis crónica. Difícil determinación clínicamente, pero es el compromiso de uno u otro. Muy bien. Entonces nos vamos a referir a dos entidades claras, que son las que ha dicho ahí, el enfisema o la bronquitis crónica, que puede ser difícil clínicamente su diagnóstico. Después vamos a ver un cuadrito donde se ve muy diferente, pero a veces en el paciente no se ve tan claro. ¿Sigue? Falta de aire, disnea, progresivo en muchos años y tos crónica. Ajá. Disnea. Me falta aire, doctor. Me falta aire, no puedo respirar. Disnea. Crónica, muchos años. 3. Poca tolerancia al ejercicio. O sea que no puede, pues, participar en las Olimpiadas, no puede. ¿Por qué se cansa? Se cansa mucho. Y Evidencia de obstrucción de las vías aéreas, pulmones hiperinsuflados y alteración del intercambio gaseoso. ¿qué significa pulmones hiperinsuflados? Ustedes que lo ven con el tórax como hinchado, ¿no? Se llama tórax hiperinsuflado.
y alteración del intercambio gaseoso. O sea, ya se malogró el intercambio gaseoso, que era lo que decíamos. O sea, la relación ventilación-perfusión se alteró. ¿Dijimos eso? Sí, pues eso dijimos. Aquí no ¿qué cosa es el enfisema? Vamos a primero a mirar, después pasamos este cuadrito. Miren ustedes, el enfisema, ¿qué cosa es? Ven que esto es un bronquio normal, bronquiolo terminal, los bronquiolos respiratorios, miren qué bonito se ve, como una coliflor, o un brócoli, ¿no? Bien bonito. Y miren qué pasa cuando se destruyen los bronquiolos respiratorios, miren qué aspecto tiene. Los alvéolos se mantienen más o menos intactos. Y sin embargo acá todo está destruido. ¿Qué diferencia entre esto y esto? Entonces a esto, cuando se destruyen solamente la parte de acá, se llama centro lobulillar. Y cuando se destruye todo, pan. ¿Qué cosa es pan? El prefijo pan es todo destruido. ¿Ve? Aquí tenemos, esto es normal, y mira cómo se destruyó. Es como si rompiera esta pared, se comunica con otra aula. Se rompe la otra pared, todo termina en una aula gigantesca, tendríamos. ¿No? Más o menos. ¿Sí? Algo le pasa. Aquí tenemos, miren. ¿Sí? Ahora, centro lobulillar. El esquemita va a ocurrir generalmente en los vértices pulmonares. Y cuando es panlobulillar, generalmente ocurre en las bases. Entonces ahora sí que tenemos ya el esquema gráfico, podemos leer qué cosa es esto. Muy bien, aquí la señorita de casaca azul me ayuda a leer. Extensión de espacios aéreos vitales en bronquiolo terminal. Distensión de los espacios aéreos. Sigue. Destrucción de sus paredes. Destrucción de sus paredes. Definición anatomopatológica. En el paciente vivo es presuntivo. Claro, tú no lo puedes ver en un paciente vivo, no puede que se le han destruido por las paredes. Entonces es anatomopatológico. Ya dijimos que hay dos tipos, ¿no? Centro lobulillar y panlobulillar. Número 4. El primero tiene tendencia a presentarse en los vértices y el segundo en las bases. Ya también lo dijimos. Y por último, En estado grave difícil de distinguir y pueden coexistir. o sea, el centro lobulillar y el panlobulillar, pues, difícil de distinguir en los casos graves, ¿no? Muy bien, entonces aquí tenemos ya lo que hemos visto y se altera la circulación pulmonar. Se altera, ¿cómo se altera? Va a haber hipertensión de la arteria pulmonar. ¿Qué cosa es lo que pasa en esa pared de ahí? En esa pared hay unos capilares que van pasando. Y si se destruye esa pared, la sangre que iba por esos capilares tiene que ir por otro sitio. Irán por esta pared, entonces congestionan esta pared. Se destruye esta pared, tiene que ir por esta. Entonces cada vez está más congestionado los conductos. Es como las calles, ¿no? Porque ahora vivimos una congestión, disculpen la expresión, maldita en Lima. Porque primeramente hay mucho carro y pocas vías. Y más aún cuando cierran un tramo, imagínense. Todo es una congestión, ya hablamos de congestión, ya eso lo sabemos, de memoria lo tenemos cocinado en el cerebro. Igualito. Entonces, si aquí está malograda la vía acá y aquí, entonces, todo lo que me tiene que pasar por acá, entonces, para pasarlo por acá, ¿quién tiene que haber esfuerzo? Hay que hacer más esfuerzo de bombear. ¿Quién bombea? El ventrículo derecho. Entonces, va a haber aumento de la presión en el ventrículo derecho, para que pueda bombear con la sangre. ¿O no? ¿Está claro o no? ¿Sí? Tiene que haber aumento de presión para poder pasar por menos conductos. Entonces va a haber una hipertensión. En el enfisema ocurre una destrucción del lecho vascular, entonces la sangre que pasa por el lado aumenta su resistencia
y entonces va a haber un problema de hipertensión. Como va a haber baja de oxígeno, la hipoxia produce vasoconstricción, de repente hay retención de CO2, acidosis, y también como hay poca irrigación sanguínea de los tejidos, va a aparecer hipopolicite, mayor cantidad de glóbulos rojos. Todo esto trae como consecuencia, pues, que el ventrículo derecho trabaje. ¿Qué significa edema e ingurgitación yugular? A ver, vamos a hacer un esquemita para entender. Vamos a hacer un esquemita de esto. Nosotros tenemos la vena cava superior, la vena cava inferior, la aurícula derecha, aquí tenemos la válvula, aquí tenemos el ventrículo derecho, aquí tenemos otra válvula, al revés, la válvula, y aquí tenemos la arteria pulmonar. Entonces, ¿qué pasa cuando hay hipertensión? Trabaja mucho, ves que tú estás congestionado acá. Entonces, al trabajar mucho esto, esta válvula de acá se vuelve insuficiente, porque esta válvula, ¿qué cosa hace? Que impida el regreso de sangre hacia acá, para que toda la sangre vaya. Pero como esto, pues hay mucha dificultad, de repente esto se vuelve insuficiente, entonces la sangre se regresa por acá. Entonces, la yugular, que es una vena que viene desembocando por acá, o una venita que viene desembocando en la cava superior, entonces la presión se transmite acá y se transmite acá. Entonces tú vas a ver que se marca la yugular. Y nadie de nosotros se nota. ¿No? ¿Tú sí? ¿No? Entonces cuando hay hipertensión tú vas a ver la vena bien marcada aquí, la yugular por esto. Es lo que quiere decir aquí edema, incrustación yugular. Y bueno, ¿y qué cosa? Hipertrofia ventricular derecha. Es como los físico-culturistas, ¿no? El físico-culturista que está ahí con sus pesas, ¿para qué? Para hipertrofiar sus músculos. ¿Y qué hacen? Fuerza, más esfuerzo. El ventrículo también tanto tiene que empujar la sangre que tiene que hipertrofiarse. Entonces va a ocurrir esto, hipertrofia ventricular derecha. ¿Ok? Hipertrofia ventricular derecha. Y aquí va a ocurrir dos opciones. Las opciones que las describimos el año pasado. Una de ellas es que haya una disminución de sangre que llega a este alveolo B. Entonces miren, ¿qué cosa es lo que va a pasar? Que hay mucho aire para la poca cantidad de sangre. Entonces esta sangre se oxigena adecuadamente y sale. En cambio aquí entra aire y este aire no tiene con quién intercambiar porque hay poca sangre. ¿Y eso cómo se describe? Como espacio muerto alveolar. ¿Por qué espacio muerto? Porque no intercambia. ¿Por qué las vías aéreas también se llama espacio muerto? Porque no intercambia. Este es en el EPOC A, que vamos a verlo a continuación. Aquí tenemos un proceso, por ejemplo, en el enfisema. Hay hiperinsuflación, diafragma bajo, miren, mediastino estrecho, miren cómo está acá, y radiotransparencia aumentada. Aquí no se nota la radiotransparencia, ¿no? Versus la bronquitis crónica. ¿Qué cosa es la bronquitis crónica? Muy bien, empezamos a leer. A ver, ¿me ayudas tú? Producción excesiva de moco del árbol bronquial. Muy bien, en toda zona donde hay una mucosa se produce moco. Aquí lo que tenemos es una producción excesiva. ¿Sigue? Expectoración abundante, casi diaria durante por lo menos 3 meses del año y por lo menos en 2 años sucesivos. Ajá, muy bien, entonces
tose y escupe, tose y escupe, tose y escupe. Ese que está durmiendo va a salir afuera, o te pongo falta, uno de los dos. O te vas, o te pongo falta. Que tú trabajas de noche. ¿No? De repente sí, pues de repente guachimán, trabaja en el serenazgo, ¿o no? ¿No? De repente el serenazgo lo persigue, ¿qué hace? ¿Ah? Lo corretea ahí, por eso no me da como usted, ¿no? Entonces viene crónico, viene de crónico. ¿Sigue? Anatomopatología. Hipertrofia de las glándulas mucosas en bronquios grandes. Índice de Rey. Ahora vamos a ver eso. Excesiva cantidad de moco y tapones semisólidos. Hasta ahí. ¿Qué cosa está describiendo? A los casos de fumadores. Hay fumadores que obviamente no les produce nada. Pero cuando tú fumas, y espero que ninguno de ustedes fume, ¿cuál es el objetivo del fumador? La nicotina que está en las hojas, absorberla y que esa nicotina produzca el efecto que quiere que produzca. Pero para eso tiene que quemar un montón de basura, entre comillas. El papel, la hoja misma, etc. Y todo eso son tóxicos. Esos tóxicos producen irritación de las vías aéreas y producen bronquitis crónica. Por eso que casi un sinónimo de bronquitis crónica es la tos del fumador. Y todo esto se produce así. ¿Qué otro sigue leyendo? Número 4. Estrechamiento, edema e infiltrado celular en los bronquios más pequeños. Más pequeño. Edema e infiltrado celular. Y por último, tejido de granulación y fibrosis peribronquial. ajá, como todo proceso crónico siempre produce granulación y fibrosis, que es lo que ustedes han estudiado o van a estudiar en patología. ¿Qué cosa es granulación? ¿Qué cosa es fibrosis? Esta es la tos del fumador. Aquí vamos a ver, miren ustedes, quiere y no quiere. Aquí tenemos, miren, después me voy a poner por esto. Aquí vamos a tener, miren ustedes, aquí tenemos una glándula. Miren el grosor de esta glándula. Y miren acá cómo se ha hipertrofiado. El índice de Rey, ¿qué cosa quiere decir? Aquí está en esta ecuación. BAC, o sea, el ancho que tiene la glándula, es al espesor de la pared AD como 4 es a 10, o sea 0,4. O sea, el ancho de eso no debe ser más de 40%. Y sin embargo, en esto, igual. En este mismo, casi 70% toda esta glándula. Este es el índice de Ricci. Y aquí vamos a darse el otro caso, ¿ven? Aquí en la bronquitis crónica, como hay moco, hay etcétera, y hay todo eso, entonces ¿qué cosa es lo que va a pasar? Que va a entrar poco aire. Cuando entra poco aire, entonces es insuficiente para la cantidad de sangre que entra. Entonces, este poco aire oxigena adecuadamente, este poco aire oxigena solamente un poco de sangre. El resto de sangre no tiene con qué oxigenarse. Entonces, sale igual como entró. ¿Cómo se llama eso? Derivación oxígeno. Aquí tenemos un espirómetro un poco más moderno del que usamos abajo en fisiología y nos va a graficar este examen que se llama, lo tenemos aquí, se llama capacidad vital cronometrada. ¿Qué cosa es la capacidad vital? A ver, ¿quién recuerda qué es capacidad vital? O haga un sketch
de lo que es capacidad vital? A ver. Volumen corriente, bajo volumen, reserva inspiratoria. A ver. ¿Ustedes creen que puede ser de capacidad vital? Esto, miren, lleno bien mis pulmones de aire y boto todo. Este volumen de aire, ¿qué cosa es? ¿Cómo se llama? A ver, vuelvo a lleno bien mis pulmones de aire. Ustedes también lo pueden hacer, ¿eh? Lleno. ¿Cómo se llama todo ese volumen de aire que estoy botando? Capacidad vital, capacidad inspiratoria. Esto estudiamos el año pasado. Ahora, si quieren, ahora en el segundo semestre creo que tenemos que editar fisiología, están invitados, ¿eh? Y en la repetición está el gusto, Anita. Si tú quieres, mira que pues, todo vuelve, ¿eh? Vamos a ver. ¿Qué pasó? Ah, no lo tengo. Bueno, eso se llama pues capacidad vital. Entonces, ¿qué cosa se ha hecho aquí? Llena sus pulmones de aire y bota. Pero yo le voy a pedir al paciente que llene sus pulmones de aire y bote bien rápido. Y voy a medir en cuánto tiempo bote esa capacidad vital. ¿Cómo se llamará eso? Capacidad vital, que la voy a medir en cuánto tiempo. Cronometrar. Capacidad vital cronometrar. Cuando yo estoy acá y empiezo a botar rápido, miren, en el primer segundo se bota 80 a 86% de la capacidad vital. Esto también se llama como volumen inspiratorio forzado en el primer segundo. Aquí está el primer segundo. Aquí está el segundo cero. Aquí parto. Primer segundo. En el segundo segundo acá, debo botar normalmente entre el 87 a 92. Y se va a llamar volumen inspiratorio forzado en el segundo segundo. Y en el tercer segundo, esta cantidad. Ahora pensemos un ratito. ¿Qué pasa si yo tengo un proceso obstructivo? Voy a poder hacer esto rapidísimo, voy a hacer. Voy a demorar porque el orificio está disminuido. Entonces, ¿la gráfica cómo será? ¿Más vertical o más horizontal? Más horizontal. ¿Qué es lo que el autor ha representado acá? Miren, este es normal y miren, se ha hecho más horizontal. ¿Qué cosa es lo que el autor de esta gráfica ha hecho? En el primer segundo tiene una capacidad vital de 5 litros, bota 4, en un minuto ha botado el 80%. Un minuto, no, en un segundo. En un segundo. ¿Qué pasa si tú tienes un proceso obstructivo? Tiene una capacidad de 3.1, solamente ha botado 1.3, y está botando ¿cuánto? 42%. Este es un aparato que se llama plexismógrafo corporal, que como ustedes ven parece una cabina telefónica, el cual el sujeto, el paciente, se instala, se sienta bien y se le conecta a determinados aparatos para medir muchas cosas de respiración. Entre ellas se va a medir esto que está acá, que viene a ser normalmente, miren,
Mírenme por favor, yo estoy dentro del sismógrafo, sentado ahí, me dicen, bote todo el aire que pueda. Boto y estoy acá. Va a inspirar y expirar lo más rápido que pueda. Inspirar y expirar. Yo lleno, he botado, yo me estoy